Hermanos y hermanas de Aguaviva y todos los que puedan entrar tal vez nuevos a este canal, y qué gusto poderles saludar en el nombre del Señor, qué gusto poderles traer una palabra de parte del Padre. Yo siempre me voy a animar y nunca lo dejo de decir cada que puedo estar acá al frente, y gracias a Dios por su infinita gracia y misericordia que me concede el privilegio de poder enseñar su palabra. Creo que es un gran privilegio, créanme que sí. Entonces le doy las gracias por tan grande privilegio y por permitirme estar aquí con cada uno de ustedes compartiendo la palabra. ¿Qué tal si oramos y pedimos al Señor que nos dirija en esta noche y le abra el entendimiento y abra su espíritu para que usted pueda comprender lo que vamos a mirar hoy y para que pueda introyectarlo y el espíritu le hable y usted tenga revelación y conocimiento? Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar todos juntos. Gracias por los hermanos que se conectan. Gracias por las hermanas, por los que están allí en las cámaras, Señor. Por los que van a ver el video en diferido, Señor. Gracias por este pan que has dado para esta noche. Señor, rogamos el espíritu de revelación y de sabiduría, como dice Pablo allí en Efesios, para que nosotros podamos tener entendimiento y podamos llegar a comprender estas cosas gloriosas que van a edificar nuestras vidas y la van a cimentar en ti. Rogamos, Señor, que por favor esta palabra nos nutra, nos dé un crecimiento y nos permita unidos, Señor, comprender a plenitud tu misterio y que nuestra mente sea renovada, sea transformada a ese nivel y a la estatura de ese hombre perfecto. En el nombre de Yahshua pido por mis hermanos y pido a mí a favor de que hable de tu palabra como debo de hablar. Amén. Quiero saludarles a todos, a mi hermana Diana, a mi hermana Clara Quiroz, a mi hermana Rica y a todos los que están ahí. Amén. Y conocerás la verdad y serás libre. Repito, y conoceréis la verdad y serás libre. Quiero comenzar este tema contando una anécdota de un hermano que me permitió contarla. Eh, y creo que me tocó de una manera muy especial y ya va a mirar por qué. Quiero que preste atención, siempre suelo decirlo como para que, bueno, estemos todos ahí conectados. Toda mi vida desde niño he leído el verso: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no fue hasta hace algún tiempo atrás, hace como un año y medio, donde el Señor empezó a enseñarme ese verso en el corazón y ya no se quedó solamente en mi mente, se quedó como un concepto teórico o como una verdad razonada, sino que pudo ser entendida con mi corazón. Y con esta anécdota que les voy a contar del hermano, pudo confirmarse más en mi vida y puedo darles un ejemplo. Entonces, resulta que hay un hermano eh, que, que tiene pues otro hermano de carne, no un hermano en Cristo, sino un hermano de carne. Y resulta que por algún motivo el papá de ellos le tocó ausentarse por muchos, digamos, por problemas familiares, bueno, cuestiones que pasan en la vida que ninguno de nosotros estamos ajenos. Y resulta que por alguna razón, pues el papá eh, coge al hijo mayor después de un divorcio, se va con el hijo mayor, está pendiente de él, cría al hijo mayor, le da su afecto, pero de alguna manera deja al hijo menor. Entonces, al dejar el hijo menor, resulta que el hijo menor crece con mamá, pero siempre en el corazón del hijo menor eh, estuvo esa carencia. El hijo menor decía: ¿por qué mi papá nunca peleó por mí? ¿O por qué nunca luchó por mí? Entonces, toda la vida creció con ese entendimiento de que mi papá escogió a mi hermano mayor. Y no sé qué más preguntas o qué más dudas se pudo crear en este hombre y pudo traer carencia afectiva, seguridad, confianza. Entonces me contaba el hermano que por alguna razón tuvieron un encuentro familiar y resulta que el papá, ya con algunos años, ya con madurez, con experiencia, revela el secreto al hijo mayor de por qué tuvo que ausentarse del hijo menor.
Entonces resulta que le revela la verdad de que tenía que hacerlo para que la mamá no quedara sola y para guardar el estado emocional y la integridad de la mamá. Porque si se hubiera hallado a los dos hijos, hubiera sido algo mortal para el estado psicológico en ese momento de la madre. Entonces el hijo mayor le comenta al hijo menor, y cuando eso llega a mi vida, pienso yo y creo yo que el Espíritu Santo me permitió entender de que cuando la verdad llega, la verdad nos hará libres. Entonces, en este sentido, entiéndalo con los ojos del corazón, más que con los ojos del intelecto, del entendimiento solamente. Y puedo entender yo esa verdad, la gran conmoción, el gran toque, el gran descanso y la gran carga que quitó del hijo menor cuando supo la verdad. Y me acordé de un pasaje bíblico que está en el libro de Génesis, no lo vamos a mirar ahora, pero a Jacob le mintieron por mucho tiempo, al menos creo yo unos 18 años, que fue lo que se tardó, o 13 años, que fue lo que se tardó José para estar en el trono y poder mandar por su padre. Pero la palabra, yo creo que cuando le dijeron que José vive, porque fue una mentira, José ha muerto, tal vez una bestia lo devoró. Yo creo que el encontrarse con esa verdad no solo va a afectar su mente, sino que al ver a su hijo, el corazón salta de alegría. Y hay algo que pasa no solo en el intelecto, sino en el corazón. Las verdades más profundas de la palabra de Dios van a ser eficaces y efectivas cuando toquen tu corazón, porque allí es donde es revelada la palabra, en el corazón. Hay muchas verdades que no van a tener eficacia ni van a ser efectivas, porque simplemente la conoces como si conocieras una receta. Los huevos se mezclan con esto, y así se hace el pie. Pero las verdades bíblicas han de ser entendidas con el corazón. Y eso es lo que va a producir un efecto en tu vida. ¿Me siguen? Eso es lo que va a producir en tu vida que descanses y que descargues cargas pesadas que tú has llevado por años, que has cargado toda tu vida. Entonces hoy vamos a hablar de la verdad y cómo opera la verdad, porque no todos saben cómo opera la verdad. Sin embargo, todos conocemos el concepto, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay una forma de operar en la verdad, y una de las formas donde la verdad se hace efectiva y la verdad se hace eficaz es cuando toca ¿qué? El corazón. Tú vuelves a la vida. Y para darte un ejemplo, quiero ir a Lucas capítulo 15, versículo 23 al versículo 24. Usted conoce la parábola del hijo pródigo y conocemos que el hijo pródigo se fue de casa. Sin embargo, el papá siempre lo esperó. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿El papá tal vez de la historia sabía que su hijo estaba vivo? ¿No pudo pensar que de pronto su hijo había muerto, le había pasado algo en tierras lejanas? Sin embargo, cuando el hijo regresa, en el versículo 23 dice, el papá, y traigan el becerro engordado y mátenlo. Y miren lo que dice, comamos y regocijémonos. Comamos y regocijémonos. Porque mi hijo estaba como muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Una de las realidades que traerá la verdad a nuestro corazón será la verdad del regocijo. Yo creo que cuando Jacob volvió a ver a José, su corazón saltó de alegría y de regocijo. Así que una de las maneras en que la verdad opera, escúcheme bien, una de las maneras en que la verdad opera, ¿sabe cómo es? Trayendo al corazón alegría y regocijo. Tú tal vez has leído muchas veces la Biblia, tal vez has leído libros y has escuchado predicaciones con revelaciones de la palabra, pero tal vez no han sido entendidas con tu corazón al punto de que cuando esa verdad sea impartida,
traiga regocijo y alegría. Es una de las características cuando llega la verdad, vuelves a vivir. Comamos y regocijémonos porque este era muerto. Pero la realidad era que estaba vivo, pero lo hacían muerto, como a José. Y dicen, no, regocijémonos y comamos. Es el mismo sentimiento que el Espíritu Santo permite en un corazón o da un corazón. ¿Sabe cuándo? Cuando la verdad de la palabra va siendo revelado a un hijo suyo. Y tal vez por el otro lado, usted ha escuchado predicaciones, ha leído libros y usted ha tenido revelaciones que en el instante hacen clic con su espíritu y usted inmediatamente siente regocijo y siente como rebosando su corazón. Repito, la verdad va a ser eficaz y va a provocar libertad en usted cuando sea entendida en el corazón. Entonces ahí va a traer regocijo, va a traer alegría, va a traer agradecimiento y alabanza. La pregunta es, ¿será que entonces aún no hemos entendido la verdad? ¿Será que nos falta entender la verdad? Hemos dado una característica. El regocijo es una característica de cuando la verdad opera y se manifiesta. Lucas 15, 23 al 24. Quiero darle otra característica de la verdad. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Muy conocido. Dice de la siguiente manera: con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Pero mire lo que dice: con misericordia y qué más, y verdad. La verdad que corrige el pecado en cada uno de los hijos del reino, escúchenme bien, tiene un acompañamiento o tiene unas doncellas, voy a decirlo así. Ya vimos una doncella de la verdad. ¿Cuál es la primera doncella de la verdad? La alegría. Pero hay otra doncella que siempre va acompañando a la verdad. ¿Sabe cómo se llama? La misericordia. La verdad está muy ligada a la misericordia. Y ahora usted va a entender algunas cosas que quiero enseñarle, pero quería hacer esta introducción porque cuando recibes la verdad producirá un sentimiento de misericordia. Es decir, la otra parte se va a sentir como amada, reconocida, valorada, aceptada. Hay personas que dicen la verdad, pero con una verdad matan. Hay personas que dicen la verdad, pero esa verdad no va a provocar alegría en el corazón. Con esto no estoy diciendo que la verdad solo produce estos sentimientos, porque también la verdad produce arrepentimiento. Hay muchas doncellas que acompañan a la verdad. También la verdad te hace ver la realidad y te guía al arrepentimiento. Pero una de las cosas que produce también es regocijo y misericordia. Amén. Hay un estado espiritual en la persona cuando opera la verdad y puede ser perceptible. Así que más nos vale, hermanos, que la verdad esté siendo revelada en nuestro corazón y no solamente en nuestro intelecto. Muy bien. Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a empezar a entrar un poquito más profundo en el tema con la ayuda de Dios. Juan capítulo 8, versículo 31. Una de las declaraciones que usted y yo conocemos y se han dicho hasta en películas. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente es que mis discípulos. Si usted lee Juan capítulo 15, se va a dar cuenta que es permanecer en el amor de él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? La verdad te va a hacer libre. Así que otra característica que acompaña a la verdad no solamente es que la alegría, la misericordia, sino que otra característica, otra doncella que acompaña a la verdad es que acompaña a la verdad es la libertad.
Otra doncella que acompaña a la verdad, por favor, me colaboran aquí, es el amor. Es el amor. Es el amor. Otra doncella que acompaña a la verdad. Perdón, la libertad. La libertad. Es otra doncella que acompaña a la verdad. Pero quiero que desmenucemos este pasaje. Y quiero que miremos algo. Mire. ¿A quién se le dijo que conocería la verdad y la verdad los haría libres? Si usted conecta el verso 32 con el verso 31, la verdad va a ser conocida por los discípulos. Está diciendo que si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Cuándo voy a conocer la verdad? Cuando primero aprenda a ser ¿qué? Un discípulo. Y empecé a entender que aunque todos de pronto lean la Biblia y aunque todos vayan a la iglesia, no todos son discípulos. Y la promesa de conocer la verdad para liberación es hecha ¿a quién? A un discípulo. Recuerde que un discípulo es aquel que se está instruyendo y aquel que está aprendiendo para poder enseñar. La verdad va a empezar a operar en aquel discípulo que se está preparando continua y constantemente de su maestro. Si no aprendemos a ser en amor, escuche esto, porque la verdad opera desde ahí, desde ser discípulo en amor. Hay un verso en Efesios que dice que para que arraigados y cimentados en amor podamos comprender. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. El principio, pero la finalidad o el mayor clímax de la sabiduría es el amor a Él. Si aprendemos a ser discípulos de Él en amor y permanecemos en su palabra, entonces tenés una promesa, que la verdad te hará libre. Es una promesa dada a los discípulos. La pregunta es si estamos siendo discípulos del Padre o vamos de vez en cuando a buscarlo, a que nos apague los incendios. Los discípulos están siendo libertados y van de luz en luz. Los que lo buscan de vez en cuando solamente necesita que pocas veces, o lo llaman pocas veces para que apague sus incendios. Pero el discípulo permanece ahí y a él se le será manifiesta la verdad. Los discípulos son aquellas personas que están comprometidas con el Señor. Son aquellos que han decidido seguirlo. Aquellos que se comprometen a permanecer en su palabra. Es como les decía, somos discípulos. La verdad va siendo conocida por los discípulos a medida que caminan en amor. Entonces yo podía comprender de que una de las grandes verdades comienza en que primero tengo que ser discípulo. Y aunque ahora no entienda, tengo la promesa que como discípulo lo entenderé después. Y que como discípulo, a medida que camine en este camino hacia el reino de los cielos, cada que avance un peldaño más, cada que vaya una milla más, cada que luche, cada que continúe, voy a encontrarme con perlas de verdad en mi camino que van a quitar más la carga que llevo a mis espaldas. Y aquí hay algo de lo que quiero empezar a hablar y es muy importante. Présteme los 5 minutos de atención que yo siempre les digo que me presten. Mire, todos estamos convencidos con que el Nuevo Testamento, y ya lo estudiamos, es palabra de Dios. Al principio lo creímos por fe y bienaventurados los que creen por fe sin haber visto. Pero después el Señor nos permitió mirar y estudiar no mucho a profundidad, pero ver cómo el Nuevo Testamento es un documento histórico y académico. Y dimos algunos ejemplos. Colocamos algunos manuscritos y algunos escritos griegos como la Ilíada de Homero, como manuscritos de Aristóteles y de Platón, y vimos que comparados con el Nuevo Testamento hay mucha más evidencia histórica y académica de que el Nuevo Testamento es un documento histórico. Sin embargo, hermanos, esta semana estaba muy inquieto y estaba pensando lo siguiente. Mire, ¿cómo podemos
acercarnos a esta verdad. Está bien, ya sabemos por fe y sabemos también por historia y académicamente de que el Nuevo Testamento es veraz. Y el Antiguo Testamento también, la palabra de Dios es veraz. Pero présteme atención. ¿Cómo puedo acercarme a estudiar la Biblia y a examinar las palabras de la Biblia teniendo la certeza en nuestro corazón de la intención de lo dicho? Ojo, yo no puedo ignorar, hermanos, y no puedo desconocer de que es una verdad el Nuevo Testamento, pero yo tengo desconocimiento de muchas cosas de él. Digamos que hay todo detrás, un escenario, hay detrás un teatro, un contexto que nosotros podemos desconocer. Y esto es de gran importancia. ¿Por qué, hermano Dani? Y le voy a dar un ejemplo. Mire, hay una película, varias películas acerca de Jesús, acerca de Jesús de Nazaret. Y en una de estas películas ilustraron la escena donde Pedro está caminando sobre el agua y donde Jesús va y le dice: Pedro, ven. Hay dos películas que ilustran la misma escena, préstame atención. Ambas tienen el mismo relato histórico y mencionan las mismas palabras. Sin embargo, le voy a mostrar esto. En una película, cuando Pedro se está hundiendo y el Señor lo saca, que es de Hollywood, ¿sabe qué pasa? Presentan a Jesús muy severo, muy serio. Y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Enojado. Sin embargo, en la otra película ilustran las mismas palabras del mismo verso. Sin embargo, la esencia de Jesús en esa película es muy diferente. Cuando Pedro se hunde y el Señor lo va a sacar, ¿sabe cómo lo ilustran? Jesús en una forma cálida le dice: Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Hay diferencia en ambas con respecto al contenido y a la letra? No, pero sí hay diferencia en qué, en la esencia. Y déjeme decirle que cuando muchas personas se acercan a la Biblia, lo que yo leo, al aceptarlo como verdad de Dios y como fuente de inspiración para mi vida, va a tener un gran impacto. Así que no es solo conocer la verdad mediante lo escrito. Hay un contexto, hay algo detrás. Mira, hermano, yo esta semana estaba pensando, hay muchas cosas que se dijeron en el Nuevo Testamento que sin número de pastores, que sin número de predicadores utilizan los mismos versos, pero muchos los dan con diferente esencia. Y he visto que la forma de muchos hombres utilizar esos versos cargan a las personas y las vuelvan más presas. Entonces empiezo a mirar que la verdad ahí no está operando conforme a lo que vimos al principio. Yo no sé si me hago entender. Mire cómo se va a poner esto de tremendo. Proverbios capítulo 1, versículo 23. Está hablando el espíritu de sabiduría. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré de mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre vosotros. Y yo os haré saber, ¿qué? Mis palabras. No es sino hasta el derramamiento del Espíritu Santo de que yo voy a empezar a conocer a profundidad y en esencia las palabras de Dios. Preste atención. Hermano, no basta simplemente con que vayas a un instituto o a un seminario, o que tengas buenas versiones de la Biblia, o que tengas tal vez Biblias en interlineal y conozcas los idiomas. La manera de yo poder leer la Biblia, escúchame bien, y poder sacar la esencia de lo que se dijo y de lo que va a producir en mi vida regocijo, de lo que va a producir en mi vida libertad, y lo que voy a sentir de la misericordia de Dios para conmigo será mediante el Espíritu Santo, que conoceré la esencia de la verdad. Conocer la verdad no solo implica conocer el pasaje o lo que dice, sino tener la revelación de la esencia de lo que fue dicho, en qué calidez fue dicho en mi corazón. El Espíritu Santo
Sí conoce el contexto de lo dicho en el primer siglo por Jesús y de lo dicho en el Antiguo Testamento. Él conoce de qué forma, cuál es la tonalidad de ese verso para mi vida y cuál es el impacto que debe de tener. No el que un líder o una persona cree que es. El Espíritu Santo lo conoce. Y si usted mira la escritura por los labios de nuestro Señor, Él dijo una verdad muy importante que quiero que miremos. Amén. Acompáñeme por favor a leer el siguiente pasaje bíblico en el libro de Juan capítulo 16, desde el versículo 13 al versículo 15. Espero no se le olvide lo que le acabo de decir. Juan capítulo 16, desde el versículo 13 al versículo 15. Pero cuando venga el Espíritu ¿de qué? ¿De qué? De verdad. Anótelo ahí. Una de las características de la verdad es que es el Espíritu. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Quién me va a guiar a toda verdad? El Espíritu. De ahí la importancia de que cuando yo me acerque a la Biblia, desee y anhele de su Espíritu y pida por Él, para yo poder comprender a profundidad y en esencia lo dicho para mi vida. Él os guiará toda verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ¿qué? Lo que oyere. Oiga, mono. Y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay otro pasaje donde Jesús dice que el Espíritu de verdad les iba a recordar lo que Jesús les había ¿qué? Dicho. Escúchenme bien. Si el Espíritu viene para recordar lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer de una manera más magistral que cualquier documento histórico. Por eso se habla del Espíritu que da testimonio. Porque el testimonio de Él no es solamente lo histórico, sino la esencia de lo que se dijo, cómo se dijo, en el tono que se dijo y el impacto que debe de tener en su vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Es importante el Espíritu Santo? Claro que sí. Porque Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que piensa Jesús sobre mí en estos momentos? ¿Qué es lo que el Padre quiere hacerme saber a mí, a mi familia, por medio de su palabra? Necesitas del Espíritu Santo. No hay otra forma. En tu mente natural, leyendo la Biblia, no vas a poder. Hermanos, yo por muchos años experimenté en mi vida, y se los digo con mucho amor, y esta es una gran verdad. Por muchos años en mi vida, yo pude experimentar, y yo lo dije una vez dando un ejemplo, cuando yo leía Isaías capítulo 6 versículo 1 donde decía que Dios era santo, 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 en vez de sentirme redarguido a buscarlo, antes más quería alejarme de Él, porque sentía que no calificaba. Porque la manera de a veces leer el Antiguo Testamento ya a muchos les ha pasado, se vuelve tan oscura que incluso se han llegado a decir que el Dios del Antiguo Testamento es el Satán. Y que el Dios del Antiguo Testamento nada que ver con el del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque han leído en su comprensión natural. Pero el Espíritu tiene exactamente el contexto y la esencia de lo que se dijo. Tiene una visión clara de las cosas. Nosotros lo que leemos y la percepción incluso de la misma Biblia, incluso nos podemos hacer daño con ella. Porque no tenemos la óptica, el contexto, la esencia, pero el Espíritu sí. Mire, lo voy a llevar pues a pensar esto. Escuche bien. Ayer estaba pensando y hoy también he pensado esto. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es para usted Yeshua de Nazaret? Mire, ¿cómo conocer la esencia de ese hombre que caminó aquí en la tierra? Es decir, ¿cómo actuaba él? ¿Cómo hablaba él? ¿Cuáles eran sus respuestas? Pero más de eso, ¿cuál era la esencia y en qué calidad lo decía? ¿Qué expresaban sus ojos? ¿O qué se sentía su compañerismo al estar en medio de grandes multitudes? Porque se agolpaban. Por ejemplo, ¿cuál es la respuesta de Jesús frente a nosotros y a las circunstancias que aparecen en nuestra vida? ¿Cuál es la profundidad y el sentido de sus palabras? Y yo me temo que muchos de ustedes es de juicio, es de temor. Y temen acercarse a Dios. Muchas cosas que creen que les pasa es porque es un castigo divino.
Porque ese es el concepto de Jesús que muchos tienen. Por ejemplo, ¿qué sintió la mujer del flujo de sangre cuando tocó su manto? De pronto la Biblia no describe, claro, fue sana, pero ¿qué hubo en su espíritu? Mire, si sentáramos a Mateo, Juan, Lucas, muchas películas han tratado de recrearlo, pero si los sentáramos a ellos, ¿ellos qué testimonio nos darían de quién es Jesús? ¿Cuál era la percepción? Miren, hermanos, solo por los relatos del Nuevo Testamento, sin el Espíritu Santo, esto es imposible comprenderlo. Porque le voy a decir que muchos predicadores, muchos ministerios, todos hablan aparentemente del mismo Jesús histórico. Oiga, del mismo Jesús histórico, tía. Pero en esencia, todos comparten un Jesús muy diferente. Porque uno tiene un Jesús lleno de gracia y de misericordia, y otro tiene un Jesús muy diferente. No sé si me estoy haciendo entender. Muchos presentan a un Jesús severo, y yo no estoy diciendo que él no sea severo, pero él tiene dos partes. Conocer a una persona no es simplemente inclinarme por una parte. Muchas personas presentan a Jesús de maneras distintas. Hay predicadores que lo hacen. Entonces escuche bien lo que encontré estudiando 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 al versículo 18, que esto me pareció impresionante y yo quiero que usted guarde esto en su vida. Estamos hablando del tema y conoceréis la verdad y os hará libres. Pero la verdad debe ser revelada en el corazón en esencia y no solamente en teoría, en nuestro entendimiento. Mire, 2 Corintios 3:14, esto me impresionó esta tarde. Mire cómo dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando de los judíos, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda ¿qué? El mismo velo no descubierto. Hermanos, podemos seguir leyendo la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y sin embargo tener aún velos no desvelados. ¿Por qué? El cual por Cristo es quitado. Usted asume que ya todos los velos se le quitaron o que el velo fue removido totalmente. Vamos a seguir leyendo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿qué dice? El velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea que ellos leen y hay una comprensión mental. Pero cuando se leen, hay un velo sobre su corazón. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo ¿qué? Se quitará. Porque el Señor es ¿qué? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Ahora presta atención al verso 18, que es crítico. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de ¿quién? Del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de ¿quién? ¿Qué es lo que me permite a mí ver la gloria de Cristo? Verlo no tal como Él es, pero sí al menos alcanzarlo a ver, como dice Pablo, por un espejo. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer eso? Su rúa. La esencia de quién es Él, de cómo entender las palabras que dijo Él y del contexto que no tenemos, como el ejemplo que les hice de las dos películas al principio, me será a mí revelado por el Espíritu Santo. Es decir, la lectura tiene que ir acompañada de una conversión al Señor. Y luego cuando el Espíritu del Señor, que es el que trae libertad, entonces empezaré a ser transformado de gloria en gloria, en su misma imagen, y voy a conocerle, voy a poder mirarlo. El solo leer la Biblia no me va a quitar los velos que por años han estado en mi vida. Miedos, temores, prejuicios, carencias afectivas, frustraciones, cicatrices del pasado. Debe de haber una intervención del Espíritu y una conversión a ese Espíritu de Cristo para poder ver la gloria de Jesús tal como Él es. No como un predicador te dice. A ver, te podemos orientar, pero tú tienes que mirarlo. Esa es la garantía de poder conocer quién fue Jesús y también
de quien es ahora en gloria. Somos transformados por su espíritu. Pero la gente no sabe cómo mirar a través del espíritu. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿En dónde? En nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ya vimos que yo no voy a poder ver a Jesucristo o no voy a poder ser humillado en el conocimiento de Él, a menos y solo a menos de que por el Espíritu Santo yo pueda acceder a lo que Él me concedió y poderle ver por el Espíritu. Palabras reveladas por el Espíritu al corazón, versos de la misma Biblia comprendidos en esencia. ¿Cómo revestirnos, por ejemplo, de Jesús? Vea, Colosenses 3:10 dice esto. Y revestidos del nuevo hombre, o del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿a la imagen de quién? Del que lo creó. Vuelvo y repito, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo yo puedo revestirme de Jesús? Escúcheme muy bien esto. Si yo no le conozco. Temo que muchos de nosotros solo conocemos al Jesús histórico. ¿Quiere una prueba de esto? Mateo capítulo 7 versículo 21 dice, muchos en aquel día me llamarán Señor, Señor. Y yo les declararé, nunca os conocí, porque no conocieron al Señor. Conocieron la parte histórica, pero no llegaron a la esencia de quién es Él y a la profundidad. Yo puedo moverme en poder, en señales y en maravillas y en milagros, y sin embargo no conocer los caminos, no llegarle a conocer, no ser revestido a su imagen. No sé si me hago entender. Mire, yo pensaba, preparando el tema, yo pensaba lo siguiente. Decía, ahora entiendo por qué el Señor se le manifestó a los apóstoles y por qué cuando fueron a buscar el reemplazo de Judas, ¿sabe qué dijeron, hermanos? Dijo, es necesario. Escuchen esto, hermanos. Y ahora comprendo, mire la comprensión de los versos. En Hechos dice, es necesario que el que reemplace a este Judas que perdió y que la Biblia decía que otro tome su oficio, es necesario que sean postulados ¿quiénes? Los que hayan caminado con nosotros desde el bautismo de Juan, ¿hasta dónde? Hasta la ascensión de nuestro Señor a los cielos, es decir, que le hayan visto en su ministerio y que también hayan sido participantes en su resurrección. ¿Por qué? Porque iban a poder hablar a propiedad de lo que palparon, tocaron sus manos y vieron sus ojos. Entiendo también que fue el mismo motivo porque Dios se le revela a Pablo. Mire, yo estaba pensando, ¿por qué simplemente Dios no usó un evangelista, Dios no usó un predicador o un joven que le llevara el mensaje a Pablo y que él creciera? ¿Sabe por qué? Porque él necesitaba conocer quién es Jesús. Y esto no lo puede saber simplemente desde la parte histórica, sino que tiene que venir una revelación por el Espíritu de su esencia. Miren, hermanos, yo les di el ejemplo. Las dos películas son muy claras. Imagínense en cuántos relatos del Nuevo Testamento muchos de nosotros los leemos y nos damos palo. O nuestra mente humana nos presenta a un Jesús en una esencia muy distorsionada de lo que fue. Pero el Espíritu. Escúcheme bien, pero el Espíritu.
es el que nos va a guiar a toda verdad y nos va a hacer conocer a este Jesús y nos va a permitir ver su gloria. Así que esta predicación es con la intención de animarle a que se meta en el secreto del Señor y que le diga al Espíritu Santo que usted quiere conocer a ese que caminó sobre la tierra y que también quiere conocer a ese que está allá arriba en el cielo glorificado, conocer su esencia. Dígale al Espíritu que usted quiere acercarse a la Biblia y tener la esencia de lo que Dios dijo, de lo que el Hijo dijo y el impacto que lo hará libre. Porque cuando el Espíritu comience a revelar la verdad de quién es Jesús por medio de los textos bíblicos, por medio de los evangelios, va a tener una profundidad y riqueza que usted va a empezar a sentir regocijo en su corazón, usted va a empezar a rebosar, usted va a empezar a llorar y a notar una esencia que tal vez nunca la notó o de la cual nunca le contaron. Dios quiere que le conozcas. Mire este verso. Oseas capítulo 6, versículo 3. Oseas capítulo 6, versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh. Oiga, y conoceremos y proseguiremos en conocer. ¿Estás prosiguiendo en conocer a este Jesús? ¿Eres un buen discípulo? Proseguiremos en conocer a Yahweh. Como el alba está dispuesta a ¿qué? A su salida. Usted sabe que dice que va de aumento en qué? En aumento. Usted lo puede ver cada amanecer. Mire qué bonito. El amanecer es metafóricamente, le está hablando al hombre espiritual. Conóceme más. Y vendrá a nosotros como qué? Como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿No se acuerdan lo que dijo Jeremías 31, versículo 31 al 33? Dice que el nuevo pacto, ¿el qué? Grabaría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el verso siguiente dice, y todos me conocerán. ¿Desde a dónde? Desde el más grande hasta el más pequeño. Y ninguno más va a decir conoce a Yahweh, sino que todos me conocerán. Es a través del Espíritu. Empezamos hablando de Proverbios. Yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y os haré saber mis palabras. La verdad de la palabra de Dios ha de ser revelada por el Espíritu Santo. ¿Quieres conocer a Jesús? Este mensaje debería estar tocando las entrañas más profundas de tu corazón. Irte ahorita a orar en la noche y mañana y decirle quiero conocerte. Yo he escuchado lo que me dicen los predicadores y está bien, no lo podemos desechar y en ningún momento los podemos debajear ni menospreciar, pero yo quiero más. Quiero saber la esencia de este que está escrito aquí y de cada palabra, ¿cuál es la intención? Porque entonces entenderé que la verdad, esa verdad entendida con el corazón y por el Espíritu Santo, es la que me va a llevar a ser ¿qué? Libre. Pero la verdad comienza orando en amor. Así que tienes que aprender a permanecer en amor. Y cuando seas un discípulo en amor, hay una promesa que vas a conocer la verdad. Hay muchas cosas que tal vez ahora no entienda y no te quiero desanimar. Tal vez tú dices, hermano Daniel, entonces no conozco al Señor. Tranquilo. Hay una promesa. Si permaneces en amor y si continúas y si le pides que te muestre sus caminos y que quieres conocer su esencia, Él lo hará. Yo quiero conocer a Jesús. No solo al histórico. Quiero conocer la esencia de ese verbo encarnado. Y ahora sí termino con este verso. Antes de orar, Juan, capítulo 1, versículo 14 al versículo 16. El testimonio de un hombre del primer siglo, llamado Juan, al ver a Jesús, al verlo en carne, mire lo que pronunció. Juan capítulo 1, versículo 14 al 16. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Paréntesis. Y vimos su gloria. ¿Usted ha visto la gloria de Jesús? Tal vez cierto que no. ¿Qué vieron? Su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que por el Espíritu nosotros podamos comprender la profundidad de lo que tal vez sintió Juan en ese momento o lo que quiere darnos a entender con estas palabras por el Espíritu Santo.
Quiero agradecerte, Señor, y te doy gracias por permitirme compartir este mensaje que creo que es de vital importancia para la nutrición y el crecimiento de todos los hermanos que estamos aquí y de los que van a ver el video. Yo te pido, Señor, que ellos sean instruidos, que ellos sean llevados a este conocimiento por el Espíritu para poder ver tu gloria. Que sus ojos del corazón sean abiertos, que mis ojos del corazón sean abiertos y podamos, Dios, tener hambre, pasión y sed de conocer la esencia de este Yahshua de Nazaret. De ir más profundo, Señor. Quiero más. Dice, proseguiremos en conocer. Muchos tal vez me han contado hasta donde lo han conocido, pero yo quiero ir más, Señor, como dice tu palabra. Proseguiremos en conocerlo aún más. Pido que muchos de ellos, al ver la verdad de la Biblia acompañada del espíritu de revelación y de sabiduría, puedan empezar a entender cómo opera la verdad y no a entenderlo, sino a experimentarlo, permitiéndose que tengan descanso en sus corazones, permitiendo que reciban regocijo en sus corazones por el Espíritu, que reciban libertad, Señor, por el Espíritu, se sientan movidos y se sientan amados y sientan tu misericordia, de la cual tú les haces participante, y puedan gustar tu benignidad cuando estudien cada verdad, Dios, de cada verso. Que esa verdad empiece por el Espíritu Santo a operar en mí y en ellos en el nombre de Jesús desde ahora. Y cada canción que canten, cada verso que lean de tu palabra, cada libro de tu palabra, Señor, cada sueño, cada visión, Señor, comience la verdad a operar, ese energizo que dice en griego, de una manera que empiece a restaurarlos, a cambiar su mentalidad, a renovarlos, a darles descargas y a darles, Señor, esa libertad a las cual lo quieres llevar. Por favor, Dios, en el nombre de Jesús, libértalos. Te conocerán. Esa es la promesa, dánoslas, Dios. En el nombre de Jesús, lo rogamos. Pido que tu paz gobierne sus corazones. Amén.